Hace 5 años, Luis Enrique Castañeda, Diego Antonio Maldonado y Ana Belén Sánchez fueron violentamente secuestrados del hotel en que se hospedaban en Paracho, Michoacán. Los 3 eran estudiantes universitarios. Informalmente, no tengo a ciencia cierta los datos. Lo que sí tenemos en claro es de que ellos habían ido a hacer una labor de gestión cultural, fueron sacados por el crimen organizado, léase, no sé, lo que ustedes quieran entender por organizado, formal o informal, ¿no? Y desde entonces no sabemos de ellos. Finalmente no puedo iniciar mi participación si antes no señalo la desaparición de gran cantidad de mujeres en el área metropolitana. Por razones de tiempo solo señalaré 2 nombres. La primera, Saraí Bautista Aguilar. Saraí Espinosa Aguilar, Saraí Bautista Aguilar, de 16 años, quien es vecina mía y desaparecida desde el 27 de junio en circunstancias por demás extrañas y donde las autoridades del Estado de México no han mostrado avances sustantivos. La segunda, Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la UACM, desaparecida desde el 29 de abril del presente año, a quien las autoridades judiciales de la Ciudad de México le han dado un extraño carpetazo al caso, pese a la inconformidad de sus familiares. Disculpen esta cuestión, pero si no empiezo con esto, mi trabajo no tiene valor. Muchas gracias en esa primera parte. Bueno, vamos a empezar con una breve historia un poco ya más coloquial dentro de lo que nos interesa, pero también igual de fuerte. Cuando yo era estudiante de la ENA, y perdón por empezar con un ejercicio personal, pero creo que refleja mucho a lo que queremos llegar. Mi padre, un obrero con primaria terminada, me preguntó con una actitud que rayaba entre la inquietud y la angustia de qué iba a vivir su hijo. Pues su sueldo daba para administrarlo para una familia de 7 integrantes. Yo le respondí que no lo sabía, pero que lo más probable es que no me muriera de hambre. Años después, cuando le comenté que hacía estudios sobre cultura y sobre aspectos intangibles, o que para el resto de la gente carecían de valor, o al menos no les interesaba o valoraban, prácticamente me dio su bendición y espero que tuviera mejor suerte que la de mis hermanas y hermanos, quienes tuvieron profesiones más convencionales, docentes, enfermera y abogado, lo que reflejaba para él una estabilidad económica en sus vidas y no en la mía. Lo que seguramente los llevó a ellos a morir con la incertidumbre de cuál sería el destino de su hijo. Lo interesante en ese tiempo es que había vecinos que iban con mi papá para preguntarle si yo, Alberto Zárate, tenía un libro sobre los mayas, sobre determinada danza o sobre grupos étnicos y poder consultarlos en la casa de mis padres. A diferencia de los técnicos que nos cobraban por apretar una tuerca o cambiar un fusible, este servidor no tenía parámetros para establecer honorarios por tales consultas. Vamos, la consulta no causaba honorarios. Quizás mis vecinos sabían que había mucho valor invertido en los libros y materiales de consulta, pero no las posibilidades de contabilizar el manejo de dicho tema. Una situación similar padece la mayoría de mis estudiantes que estudian arte y patrimonio cultural, pues sus familiares a menudo les preguntan con más dudas de qué van a vivir con eso de la cultura, pues a diferencia de otras profesiones, aquí prácticamente salimos de las carreras con una mano por delante y la otra por detrás, o como decíamos coloquialmente en la ENA, con los bolsillos rotos, es decir, sin un centavo. El primer acercamiento para aproximarnos al cuestionamiento de si la cultura se puede normar, lo debemos responder con la siguiente pregunta: ¿qué son los derechos culturales? Al respecto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ya nos hablará seguramente nuestro apreciado Lucio, ¿sí?, nos señala que los derechos culturales están relacionados con el arte y la cultura, esto es, son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. La Agenda 2030 fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el mes de septiembre de 2016, la cual se compone de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, con las cuales se busca incidir en las causas estructurales de la pobreza, combatir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población. Por razones de tiempo y espacio, me centro únicamente en los derechos culturales. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros más.
Los derechos culturales, por lo tanto, están íntimamente asociados con los derechos humanos, por lo cual es posible la aplicación y reglamentación, y nos obliga a considerar los contextos en los que se busca resaltar la relevancia del reglamento de la citada ley. Nos vamos a la acción, por favor. Gracias. ¿Qué entendemos por norma? Brevemente les comentaré que la Real Academia nos hace la referencia que la palabra proviene del latín y que significa escuadra. Hace referencia a una regla que se debe seguir o que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades a un precepto jurídico. En el diccionario jurídico, al igual, hace referencia a la regla o conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar conducta o comportamientos de los individuos. Para no cansarlos con la cuestión del concepto de cultura, porque de entrada es leernos las manos entre gitanos, pues les diré que son más de 3.000 los conceptos que tenemos registrados. Entonces cada quien agarre el que más a su gusto sea relevante, pero en mi caso, por cuestiones operativas, simplemente yo recupero los planteamientos del doctor Gilberto Jiménez, uno de los principales culturólogos, que nos hace referencia a la cultura en tres grandes aspectos. El aspecto simbólico, el aspecto concreto, y ahorita les comento el otro, me acuerdo del tercero. Ajá. Y bueno, les decía, para mí en ese sentido, ahorita me acuerdo del tercer punto, me parece que el doctor Jiménez se centra principalmente al hablar de la cultura material, la cultura intangible, precisamente de estos aspectos que de una otra forma la sociedad misma vive. Y yo creo que aquí precisamente un planteamiento que nuestro apreciado Francisco comentó es esa crisis que tenemos los antropólogos frente a las definiciones jurídicas, ya que a fin de cuentas, si nosotros partimos desde las viejas definiciones del siglo XVII, XVIII de cultura, esta definición de la cultura como todo, que a fin de cuentas, si remasterizada o actualizada nos sigue siendo vigente, pues nos encontramos que todo es cultura, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, ¿qué es lo que se puede o no normar, reglamentar? Vamos a la que sigue, por favor. ¿Sí? El preludio de la ley de cultura y derechos culturales. ¿Sí? Ahí me parece interesante una cuestión que el maestro y abogado Diego Guerrero García señaló acerca de los derechos culturales. Él señaló que de entrada esta ley estaba rebasada, y yo coincido mucho con él, en el sentido de que a fin de cuentas hay que considerar varios aspectos, de que había ya desde 2015, es decir, preludio a la aprobación de esta ley, una serie de recomendaciones para hacer acerca de la misma, ¿no? Una de ellas que los propios actores, en este caso los propios actores indígenas, las comunidades étnicas, las comunidades endógenas, locales, aborígenes, pudiesen tener la posibilidad de opinión con respecto a los temas que les interesan. Digo, perdón, eso hasta un esquema lógico y de derecho tendría que ser tomado en automático, sin embargo, tuvo que llegar la CNDH para hacer valer ese tipo de planteamientos, ¿no? Esto fue en 2015, ¿no? El segundo, ¿no? Que de pronto las acciones de gobierno, los ciudadanos pudiésemos tener competencia e injerencia en el asunto. Y él recordaba un asunto que lo tenemos aquí muy reciente, con el caballito, que tuvo toda esta serie de sinsabores, fideicomiso se echaba la bolita, una parte de Guina se echaba la otra, y empezaba ahí el juego de ping-pong a ver quién tenía la razón, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas son las cuestiones que en un momento dado son parte de esa polémica, y no entremos todavía en otras más, porque ahora sí ya vamos a empezar a entrar en escena. ¿Recuerdan esta diseñadora francesa que de su nombre no me acuerdo, que se fue a piratear unos diseños que los fue a vender, ¿no? Entonces, me parece que ahí empezamos el primer ejercicio. Ahora sí, vámonos ya acercándonos a esta cuestión de que este preludio de la ley y cultura. Nos encontramos con que nuestro apreciado y recordado don Román Piñachán nos comentaba que había más de 300.000 sitios arqueológicos, y que si pudiésemos un poco, cuando uno tiene la cama, levantar esa primera capa de tierra, podríamos observar ahora sí toda una serie de zonas y vestigios que, bueno, ¿para qué nos vamos otra vez al ejemplo? Piquen 2 metros en cualquier lugar del centro histórico y van a encontrar algo. Y nos vamos yendo a zonas rurales, nos vamos yendo a otras zonas semiurbanas y demás, picamos 1 metro abajo y encontramos vestigios, ¿no? Entonces,
de entrada ya tenemos toda esta serie de cuestiones que de pronto vemos a un montón de vecinos, sociedad en general, que manda sus demandas a Change.org, etcétera, etcétera, a pedir que allí al lado de Guatemala, donde encontraron no sé qué último vestigio, ya no lo hagan un hotel. Y uno se plantea, bueno, sí, efectivamente hay todas estas cuestiones, pero en definitiva, de pronto nos estamos encontrando con que hay una disneylandización, o como quieran decir, algo así de Disneylandia en forma verbalizada, o lo que ustedes quieran ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Que de pronto lo tenemos con estos metados espacios de luz y sonido en zonas arqueológicas. La historia reciente nos recuerda Walter Teotihuacán, con todos esos ejemplos que tuvimos, ¿no? De la zona A, B, C, no sé si había D, pero bueno, A, B y C, que de pronto la A no se puede construir y sin embargo se había construido una Electra, no se podía construir y sin embargo en el espacio de estacionamiento de la bodega de Mamá Lucha, perdón, pero bueno, a veces no me acuerdo del nombre. Pero entonces, en la bodega de Mamá Lucha habían encontrado vestigios que lo que proponían era poner un vidrio lo suficientemente grueso para que pudiese quedar un poco a la expectativa. Si han ido teniendo la oportunidad de pasar frente a la catedral, no cuando están las manifestaciones contra Norberto, esas no. Entonces, pero cuando han pasado y han visto los espacios que tienen de los vidrios al respecto, me parece que de pronto tendremos ahí un par de los espacios, o que inclusive ahora que se ha remodelado por enésima vez el zócalo de la ciudad, pues nos encontramos que parte de estos espacios pues han encontrado con que había un zócalo original. Qué gran noticia, porque insisto, me parece que quien vio esa gran noticia no leyó a nuestro querido don Román Piñachán, que ya hace años nos mostró, ¿no? Entonces, digo, al margen de esta cuestión, la misma CNDH nos comentaba la posibilidad de una cartilla de 2016. Yo sinceramente no la conozco y para preparar este trabajo ya no tenía tiempo para meterme en internet y buscarla, pero ahí se las encargo, para si ustedes la conocen, esa cartilla de los derechos humanos de la CNDH sobre temas culturales. Me parece que es importante que la rescatemos precisamente en estos días de reflexión que se tiene al respecto. Vamos a ver que sí, que es la cultura se puede normar, por favor. Sí. Si no me echo a correr. Fíjate, me comentaba una alumna, para eso te creas tenis, para echarnos a correr. Bueno. La nueva ley fue publicada el 19 de junio del presente año, consta de 42 artículos y 6 artículos transitorios. Nuestra consideración de si la cultura se puede normar parte del artículo 4 constitucional y el 73, fracción 29-N, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos. El primero hace referencia al disfrute que toda persona tiene para acceder a la cultura, los bienes y servicios que el Estado brinda de la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. También se hace referencia a la promoción de los medios de difusión y desarrollo de la cultura, considerando la diversidad cultural y la libertad creativa, teniendo en cuenta los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural. Ajá. El segundo que hace referencia a las bases de la coordinación entre la Federación, Estados y municipios, que coordinen sus acciones en materia de cultura, así como la participación de los sectores social y privado. Hasta ahí, me parece que como letra suena bien bonito. No sé si digo, está chido, vamos a ver si, por favor. Y sin embargo, cuando lo primero que me planteé fue, ¿qué onda con esto? Yo recordaba una vieja página de Facebook, no sé si ustedes recuerden, perdón si me multan al respecto, pero hay una página de Facebook que se llama Las Escuelas Podridas de México. Si alguien de ustedes la conoce, adelante. Si no, les pido por favor que en Facebook la busquen, se hagan socios, porque de pronto nos encontramos que son escuelas que son la total antítesis, lo totalmente contrario del Colegio Cumbres, del Colegio Irlandés, ahí donde se pelean estos chicos en fin de semestre por el himno, ¿no? Y que vamos viendo escuelas donde de pronto la calidad de los servicios pues deja mucho que desear. Escuelas sin infraestructura, con infraestructura deficiente, etcétera, etcétera. Y si eso pasa en el campo de la educación, la pregunta obvia y necesaria es, si esto pasa en la educación, ¿qué pasa en la cultura? Entonces, de entrada ahí el primer punto que tenemos, precisamente, no sé si se alcanza a ver, aquí están las casas de cartón, que podemos tratar el Muki, ¿no? Las casas de cartón, ¿no? Pero que bueno, realmente nosotros salimos del primer cuadro de la ciudad y lo primero que empezamos a ver hacia el norte es las zonas de los cerros invadidas por casas que en principio por clientelismo político, por irregularidades y lagunas administrativo-jurídicas, pues la gente se hizo del lugar
y de pronto, bueno, ese es el lugar donde tiene. Y entonces, un poco ya más para empezar a centrarlo en el tema. Primer punto, ¿qué se quiere normar? Que estos señores de allá que viven en el cerro en inclinaciones, no sé de cuántos grados, pero que son por lo menos 25 a 30 grados de inclinación, no sé si hasta 45, pero 25 grados de inclinación, puedan bajar a una casa de la cultura a tomar un curso que en primer lugar habría que ver qué se entiende por el concepto de cultura para esos sectores. Ahorita vamos, si nos da tiempo le entramos, pero en primer lugar es ese primer acercamiento. En mis clases en la UACM, por ejemplo, en algún momento dado llegamos a comentar cómo en la Ciudad de México se concentran 3 polos centrales de cultura. Uno en el norte, que sería la zona de Zacatenco, uno en la zona centro-poniente, que sería la zona de Centro Histórico y Corredor Reforma, y la zona sur, que sería de Coyoacán, Ciudad Universitaria. De ahí afuera sí hay algunos matices culturales, pero que en definitiva la demás gente está al margen de. Y entonces, una pregunta con una colega compañera mía de proyectos, yo le decía, cuando se montó una exposición sobre Quetzalcóatl, le dije, oye, está muy chido este rollo, pero a mí me preocupa la gente que tenga que ir a Teotihuacán y viva en Milpalta. Digo, no estamos hablando de zonas céntricas, de zonas urbanas, ¿no? Es decir, me parece que esto se puede normar. Las leyes dicen, sí, todo mexicano tiene derecho a la cultura. Qué padre, qué chido. Pero en la práctica, es entre el deseo, el querer y el no poder, ¿no? Y entonces, estas son las pequeñas situaciones que como sociedad tenemos que empezar a reflexionar. ¿La cultura para qué o para quién? Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer otras latitudes, otro tipo de experiencias culturales, nos encontramos, por ejemplo, museos en primer mundo que son gratuitos para la comunidad. Y de pronto nos encontramos aquí con que hay pequeñas asociaciones, o por lo menos este tipo de planteamientos, que nos están planteando en alguna de las áreas la cuestión de que la iniciativa privada y la sociedad organizada puedan tener espacios de investigación, gestión, no recuerdo si administración por ahí dice la palabra, ahí se las dejo de tarea, pero si esto implica, pues de pronto a mí me ha tocado ver pequeños ejemplos de casas de cultura o de museos, o que funcionan como ambas en algunos estados de la República, Querétaro para ser más exacto, ahí en la parte baja de Peña Milero, Miguel, como se llame, en ese monolito grande. Ahí abajo hay una pequeña casa de cultura que de entrada cobra 25 pesos y uno entra y dice, ¿y esto es todo? Pues sí, pero ya pagó. ¿No? Entonces, y uno dice, bueno, ¿y esto qué para quién? A lo mejor pagar los 25 pesos uno los paga finalmente con gusto, pero de pronto me parece que hay derechos, hay cuestiones que de entrada teníamos que empezar a ver. La primera, tenemos una vieja herencia en la cual docentes y estudiantes no pagan el acceso a los espacios de cultura que el Estado proporciona o proporcionaba. Porque de pronto me encuentro con que en algunos estados, por ejemplo, se tiene que pagar un impuesto estatal y entonces no se paga el impuesto, por ejemplo, al ingreso a la determinada zona arqueológica, pero sí se tiene que pagar el impuesto municipal, el impuesto estatal. Entonces, la pregunta no es si se cobra o no, sino para dónde van estos recursos, que a fin de cuentas entonces ya nos empieza a plantear esta limitada ley de cultura y los derechos culturales. Si la cultura es para todos, la primera pregunta es ¿por qué no funcionan los espacios asignados a la cultura? Me voy rápido a un ejemplo porque se me va a ir corriendo el tiempo y la verdad son como las estrellitas, muchísimos los ejemplos, pero las casas de cultura que tenemos en la Ciudad de México, y ojo, sigo enfatizando en la Ciudad de México pensando que después de la primera caseta de cobro empieza el México rural. Y el México rural está patas para arriba. La encuesta nacional de prácticas y consumo cultural 2004, 2010 y las que siguen, y luego estas encuestas que ha hecho con la CULTA a lo largo del tiempo, el observatorio, los observatorios, los presidentes, etcétera, los diagnósticos que nos plantean, nos muestran un país que en definitiva el acceso a la cultura, nada más les pongo un ejemplo. La mitad de la población en el ejemplo de 2004 de la ley de la encuesta nacional de prácticas y consumo cultural, la mitad de la población no ha asistido nunca a un sitio arqueológico. Entonces, si hablamos de derecho y si hablamos de una ley que nos está planteando los derechos, no, pues sí tienes derecho. Es un poco como cuando nos dicen, claro que tienes el derecho a entrar a esas zonas donde necesitas carro. Pues qué chido, porque si no tienes carro estás frito.
¿no? Entonces, a mí me parece que son esos pequeños ejercicios que tenemos que empezar a considerar precisamente una cultura incluyente, una cultura propositiva, una cultura que realmente sea democrática. ¿Cómo es posible que de pronto, ¿sí?, nos digan que no hay presupuesto para proyectos, actividades, eventos culturales que las mismas comunidades están elaborando, o que de pronto nos obligan a entrar en una especie de, perdón por la expresión, pero siento que de pronto aviendan como el campesino, la mujer que echa en el traspatio un montón de granos de maíz y van las gallinitas por los granitos? Así me imagino quienes vamos con los presupuestos culturales. La gran mayoría nos quedamos sin los presupuestos culturales y solo unos cuantos medio piscaron unos cuantos granitos. Entonces, a mí me parece que ese tipo de cuestiones tenemos que empezarlas a considerar. Perdón, digo, lo he tratado de hacer divertido, pero me cae que es acto violento este asunto. Es decir, de pronto hablamos de cultura, de tradiciones, que de pronto las mismas instituciones de gobierno prefieren pagarle a la Cirque du Soleil una lanotota, ¿sí?, que asignarlo a 50 proyectos de Juan Pérez, María Rodríguez, Pedro López y no sé quiénes más. Los nombres son lo de menos, pero que hay un ejercicio democrático al respecto, ¿no? Y no solo eso, de pronto nos encontramos con que hay recursos para otro tipo de proyectos para dar imágenes públicas de un México que prácticamente es una forma de hacer Disneylandia en el extranjero. Entonces a mí me parece, perdón si alguien habla con todo respeto porque me distrae, lo lamento mucho, perdón, yo soy como esa Dory de Buscando a Nemo, que si alguien me ya me queda así, me pierdo. Disculpen en ese sentido, ¿no? Entonces, les decía, y a mí me parece que entonces, en ese sentido, si estamos hablando del acceso a la cultura, ¿cómo podemos hablar de un país en el cual las mismas cifras estadísticas nos están planteando que no tienen los datos al respecto? Por ejemplo, INEGI nos comenta que un 44% de los habitantes y Julio Bolt y Araceli Damián nos señalan que es hasta 78% de la población en condiciones de pobreza. Y si alguien está en condiciones de pobreza, pues el problema está frito, porque perdón, y ustedes mismos y yo también, y los que estamos aquí en la mesa lo tenemos. La quincena nos alcanza para un tiempo de recursos, y si no, empezamos a priorizar gastos. Y en el caso del salario mínimo, la gente vamos a suponer que es el 55% de la población, que aquí se señala que no es cierto, porque habría que ver quiénes son los informales y los formales, que eso no es parte de esta exposición. En este 55% vamos a suponer que la gente gane el salario mínimo. Bueno, ¿y en qué se va el salario mínimo? En primer lugar, en las tortillas y la Coca-Cola, que además paga impuestos, ¿no? Segundo lugar, en el pasaje. En tercer lugar, en los gastos operativos de la familia. Y en cuarto lugar viene vestido, luz, el internet, ¿no? Etcétera. O sea, ya si algo sobra de ese salario mínimo, adelante. Pero en definitiva, lo primero que se va es a esos rubros, y el último rubro que se toca es cultura, ¿no? Entonces, que hay derecho para todos, sí, qué derecho, pero qué chido que de plano la mayor cantidad de la gente, y yo se los pongo rapidísimo, digo, nada más un ejemplo a 10 y sin sal. ¿Quiénes de ustedes han ido en los últimos 6 meses al teatro? Por favor, levanten la mano. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cuántos somos? Muchas gracias. Sí, porque más del 90% de que estamos aquí no hemos ido al teatro. Ya no hablo de otros rubros más, pero es un poco ese ejercicio dinámico para que vean qué es lo que queremos normar, qué queremos reglamentar. O sea, me parece que antes de entrar en los procesos de reglamentación, pues habría que entrar un poquito a la justicia social, que de pronto me parece que por ahí hay un punto que de antemano es una agenda pendiente, y más en un gobierno que de pronto nos reclama o nos expone, ¿no? Es un gobierno que de pronto nos expone la pobreza de los proyectos al respecto. Tal es así que por ahí traigo una gráfica que no alcanza a subir, pero que en definitiva en los últimos 12 años, ¿sí?, esta es la peor crisis de reducción presupuestal que tenemos. Entonces, perdón, también que no le guste leer o que tenga 3 libros en su vida, pero que no nos jodan. Perdón, disculpen, ¿no? Perdón por mi estado. Yo la verdad que no quiero decir ese, pero o sea, esa es la causa que nos obliga. ¿Cómo vamos a hacer? Bien. Vaya revisando. Bueno, podríamos continuar mucho más al respecto.
La pregunta fundamental es, ¿qué se reglamenta? Yo creo que hay una cuestión eminentemente administrativa que se puede reglamentar. La presencia del Estado a través de los 3 niveles de gobierno, y por ahí añadía la ley, y de la Ciudad de México, las alcaldías, todas estas cosas. Vamos a cerrarlo en términos operativos. Las 32 entidades, la federación, los municipios, o alcaldías en este caso, ¿no? O sea, los 3 órdenes de gobierno. Entonces, de pronto me parece que hay una parte administrativa que se puede reglamentar, pero la primera pregunta, ante todo, es ¿qué se reglamenta? Me voy rápido a las casas de cultura. ¿Qué se reglamenta cuando tenemos ejemplos? Y en días próximos, el 22, tenemos la titulación de una excelente joven estudiante de la UASM que titula su trabajo Los fantasmas que recorren las casas de la cultura, y ella nos señala en primer lugar, ¿sí?, que nos encontramos con que los perfiles profesionales de quienes están en las casas de la cultura, en primer lugar, los cargos de confianza se los dan a la gente de más desconfianza. Perdón por las metáforas, ¿no? Pero es un poco para hacerlo más. O sea, de pronto nos mandan a gente que a lo mejor estudió por ahí de pura casualidad de antropología, pero física, y no es mala onda que no traigo los físicos son queridos y demás, pero que de pronto hay quienes han trabajado la cultura. Mi querido Lucio, ¿no? O sea, claro que ellos se han metido de lleno al tema, o en el mejor de los casos es especialista en comunicación y cultura, pero que de pronto no tienen la mínima noción de cómo es la administración de la cultura en contacto con la comunidad. Y ya no me voy ni siquiera, ahí por ejemplo ese es el primer punto. El segundo es cómo se da la vida orgánica dentro de estos espacios de cultura, cuando de pronto mucha de la gente dice, me van a mandar a la Casa de la Cultura, a lo mejor me quedo tejiendo ahí en disposición de personal, o leyendo el TV Notas. Entonces, me parece que esa es una cuestión interesante de por qué es necesario revivir esa vieja discusión del por qué resucitar un viejo muerto, que es el servicio civil de carrera. Es algo que de pronto me parece que es fundamental, que si se quiere reglamentar, pues este es el primer punto. O sea, recuperemos ese viejo muerto que no estaba muerto sino anda de parranda, ¿no? Y que en ese sentido me parece que es fundamental que recuperemos esas formas orgánicas de empezar a poner a quienes tienen los perfiles correspondientes en los lugares correspondientes. Y no me dejarán mentir, ¿no? Porque de pronto lo mismo pasa con el director de Casa de la Cultura, que el director del área de educación, cultura, bienestar social, y no me acuerdo, deportes, mercados, servicios públicos, que es el área que regularmente se denomina, y de ahí pues nos vamos al nivel estatal y lo vemos precisamente a quién se nombra en el área de educación y cultura, o de educación y deporte, como se llame. Y lo mismo pasa con las instituciones de gobierno, que con otras instituciones, llámese INA, llámese INBA, ¿no? O sea, claro que siguen habiendo estas situaciones. De pronto, por ejemplo, ese es un primer gran rubro que dejo ahí al respecto. Luego viene una vieja discusión que a mí me encanta, y a lo mejor después nos tengamos el chance de tomarnos un cafecito o chela, depende del calor o el frío, acerca de lo que de pronto el doctor Enrique Florescano señaló acerca del estado que guardaba el INA. Y luego salieron a flote un resto de gente. Ay, ¿qué te pasa? No? Yo creo que hay que tomar, sin tomar partido por los de este lado ni por el de este otro lado, empezar a hacer un análisis crítico de qué es lo que está en el INA. Y de pronto, hace rato yo les comentaba esta vieja cita de nuestro querido doctor Román Piñachá. Si pudiésemos levantar esa gran capa, como si fuese una gran alfombra, veríamos una serie de principios coloniales y sobre todo prehispánicos. Al margen de esa cuestión, la situación es terrible, ¿sí? Porque una mínima cantidad de egresados, y yo lo señalé en mi propia cita personal, cuando salí de la ENA, salí con una mano por delante y la otra por detrás, o los bolsillos rotos. Y así, compañeros arqueólogos de la ENA, ¿no? O sea, perdón, se la han pasado de contratos en contratos, y pues no hay una seguridad. Ya están igual que yo, igual que nosotros. Bueno, no sé quién se llama, pintado el cabello, no creo que ninguno, pero ya pintamos barbas, ¿no? Y entonces en ese sentido lo drástico es gente que a fin de cuentas han dado su vida por la cultura, pero la cultura no la ha sido recíproca, o por lo menos las instituciones culturales no han sido sensibles al respecto. Y a mí me parece que ese es un punto en el cual el capital cultural de quienes estamos acá, no aquí en ese momento, los estamos aquí en ese momento,
pues mientras más veteranos, a diferencia del neoliberalismo, nosotros no tenemos que tener hasta 45 años para ya empezar el proceso de dejar los tiempos libres y dejárselo a gente con más fuerza y vitalidad. No, nosotros mientras más viejos, como los vinos, más acumulamos ese saber y ese conocimiento. Y entonces, esta es una gran contradicción que tenemos precisamente donde la contratación del personal brilla por su ausencia. Entonces, a nombre de mis queridos arqueólogos enanos, ¿no? Eso va con recomendación para quienes les toque tratar de esto. La verdad que es una mentada de madre verlos más de 20, más de 30 años rescatando tepalcatitos, siendo partícipes de grandes descubrimientos que de pronto se los juega la National Geographic, algunas universidades particulares, la misma UNAM y ocasionalmente INA, ¿sí? Son los que menos créditos tienen y sobre todo seguridades laborales. Entonces, me parece que ahí tenemos que empezar a ver qué se reglamenta y eso es parte de esa reglamentación. Lo otro, como digo, ya me voy un poco más rápido, porque de pronto también me apasiona, no sé qué. No, ya vas a correr, bueno. Entonces, ya vas a poner los tenis. ¿Lupita? ¿Lista? Sus marcaditos fuera. Entonces, bajo esta tónica, ¿sí? El siguiente punto es, ¿cuál es la participación de la iniciativa privada, de la sociedad en general? A mí me parece que es importante, dentro de esos procesos de administración, de investigación, de trabajo, promoción, gestión, etcétera, etcétera, de la cultura. ¿Cuál es ese papel? Yo recuerdo de pronto una cita que me dice, cuando vayas a Cancún y sí, a Playa del Carmen, y no visites el mentado sitio Xcaret, muchas gracias. Si visitas Xcaret, es que conociste Cancún o Playa del Carmen, no me acuerdo cuál de los dos. No es cierto. Me parece que el mismo espacio es mucho más amplio y mucho más rico que lo que a fin de cuentas la empresa lo ha hecho. Que han hecho espacios de divertimento, de mercantilización y demás, no lo niego. ¿No? Como tampoco lo niego lo que han sido los hechos históricos, ustedes los han vivido con los espacios de luz y sonido, los madrazos que le dieron a las pirámides allí con los a ver quién estaba durmiendo. Entonces, ¿no? Y que todo esto implicó finalmente algo que ya desde hace 25 o 30 años atrás se venía desarrollando, que era el espectáculo de luz y sonido con otra empresa, ¿no? O sea, quienes veníamos en aquel entonces de Indios Verdes, de Pachuca para México, no, de Tulancingo para México, alcanzamos a ver de tarde a noche el famoso espectáculo de luz y sonido. Ahora lo quisieron hacer y de pronto creo que ahora ya lo están haciendo, ¿no? Y hay una serie de proyectos, de empresas al respecto, que me parece que no podemos dejar de lado, no significa que esté de acuerdo, no podemos dejar de lado de observar cuál es el devenir y como sociedad, cómo debemos entrar al respecto. Es decir, de pronto me parece que entonces esto nos obliga a reglamentar una cuestión. Si bien parece que nosotros, las autoridades nos vigilan, me parece que el paradigma tendríamos que cambiarlo. ¿En qué medida la sociedad civil tendríamos que empezar a vigilar lo que hacen nuestras autoridades? No solo en el campo de la política, de la administración, de la justicia, que eso que es una agenda pendiente y necesaria. En el campo de la cultura, que es el que nos está nos está concentrando nuestro trabajo en este momento. Entonces, a mí me parece que en ese sentido es importante precisamente eso que tenemos que empezar a darle prioridad. Que realmente la sociedad, a través, no de esos fraudes cibernéticos donde de pronto el de la tarjeta rosa ganó por no sé qué tanto porcentaje y uno revisa la cantidad de municipios y dice, oye, pero pues estos no suman lo que suman de Zahualcóyotl y Ecatepec juntos, que le dieron en la torre a tu candidato, ¿no? O sea, me parece que ahí es una cuestión interesante precisamente de hacia dónde tenemos que empezar a aportar precisamente a la transparencia en el manejo, en el uso, en la aplicación de los recursos que se están aplicando a la cuestión de cultura. Insisto, me parece que el primer punto que nosotros tenemos en este ámbito cercano es visiten su casa de la cultura y reclamen y exijan por qué diablos es un elefante blanco. Reclamen al del museo que está cerca de su preferencia, ¿por qué no rompe los metados récords sociales que tendría que tener? Y digo, aquí hago un pequeño paréntesis. Ustedes vieron esa exposición de miel y cenizas. Snowball, no sé qué se decía, en el Zócalo.
fueron, si mal no recuerdo, 5 millones de asistentes. Me parece que es apenas parte de un ejercicio de una nueva forma en la cual quizás la sociedad civil y las instituciones podríamos entrarle a una cuestión más masiva. Mi respuesta para mi compañera al respecto de esta exposición de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, sigue sin responderse. ¿Cómo podemos acercar a la gente que vive más allá de la primera caseta de cobro, más allá de los pueblos, de las cabeceras municipales o de los pueblos periféricos? ¿Cómo los podemos acercar a la cultura? Y sobre todo, ¿cómo podemos acercarlos a la reglamentación al respecto? Me voy un poco ya más adelante ya para cerrar, entrar a la cuestión de las conclusiones, que bueno, realmente las conclusiones sí nos van. Perfecto, sí, está vacío. Nada más quiero señalar varios aspectos que recuperé de notas de la última semana. Zonas arqueológicas en riesgo permanente en el estado de Jalisco. En riesgo patrimonio arqueológico de México. Lenguas indígenas patrimonio intangible de México en riesgo. El Bronco pretende desaparecer Estación Cultural de Radio. ¿Cuál es la situación real de los pueblos mágicos? Cultura y valores aminoran problemas mentales de migrantes. Perdón, yo creo que nuestras queridas autoridades, no solo el Senado, la Cámara de Diputados, la gente que está en las secretarías correspondientes, me parece que están mirando para otro lado. Y ahí me parece que hay una canción de Ana Belén que dice: la salida no es por ahí, y yo creo que nuestra salida precisamente no es por ahí. Entonces, antes de cerrar mi participación, yo los quiero invitar rapidísimo a ver, tenemos la penúltima imagen, perdón, es un póster. Tenemos, y digo ya para cerrar mi participación, les agradezco de antemano su atención, los quiero invitar próximo 4, 5 y 6 de octubre, tenemos el primer Congreso Iberoamericano de Gestión Cultural, aquí en la UACM es la que nos ha abierto las puertas, y humildemente estamos pidiendo, dado que es iberoamericano, qué instituciones de cultura nos apoyan abriendo sus espacios. Necesitamos un espacio y en el cual están invitados, la entrada y la participación es gratuita. Entonces, con todo esto, estamos haciendo un ejercicio colaborativo donde estamos pidiéndole a las instituciones que nos apoyen con la difusión, los inviten y demás, y a través de este ejercicio colaborativo, una universidad ya nos puso un servicio de cafetería en la mañana, otra nos regaló pases de almuerzo para los estudiantes que vienen y profesionales que vienen de Iberoamérica, que no tienen recursos, ¿no?, para que tengan una comida por lo menos. Estamos viendo por aquí y por allá dónde colocamos a 5 estudiantes que vienen sin recursos. Yo ya ofrecí mi casa, ¿no? pero además de mi casa, pues estamos viendo quién más nos echa un montón al respecto. Pero la invitación no solo es esa, en ese sentido de colaboración, sino de que participemos construyendo conocimiento. Y este conocimiento precisamente se centra en 2 cuestiones. La primera, ¿sí?, de que abramos un espacio de reflexión acerca de los proyectos de éxito que se tienen de la gestión cultural, del patrimonio en riesgo, del patrimonio cultural en peligro, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que ustedes son más que bienvenidas y bienvenidos. Por su atención, muchísimas gracias, y aquí estamos a sus órdenes. Y pues a todos ustedes por estar en este foro que de entrada el tema pues es actual, es sustantivo, reflexionando sobre la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y su reglamento. En la invitación que me hicieron, me piden que hable sobre el tema de las convenciones internacionales de la UNESCO sobre patrimonio cultural y la Ley de Cultura y Derechos Culturales. El foro se titula La importancia del reglamento de la Ley General de Cultura. Bueno, pues yo empezaría por ahí. ¿Qué tan importante es un reglamento en una ley? Pues es sustantivo, y en nuestro país hay leyes que no tienen reglamento, ¿sí?, que operan sin reglamento. Jurídicamente hablando, este es un tema muy importante, por eso quiero comenzar por él, porque los reglamentos determinan los procedimientos a seguir por parte de las autoridades en aquello que les compete, a lo que está facultada la autoridad para ejercer sus diferentes tareas en los diferentes ámbitos de acción. Y pues evidentemente un reglamento, y lo que nosotros hemos encontrado en la revisión de este tipo de instrumentos, es que los reglamentos deben de ser, aunque suene reiterativo, deben de ser armónicos con la ley. Hay reglamentos no solo de cultura, y no estoy pensando solamente en los federales, estoy pensando en los reglamentos de las leyes de cultura a nivel estatal.
Porque algo que me llama mucho la atención es que ahora que se formuló la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pareciera como que se partió de cero, como si no hubiera una experiencia previa en las diferentes entidades federativas en leyes de cultura, que pueden tener diferentes nombres, leyes de cultura y patrimonio cultural, o de cultura y patrimonio cultural por separado. Ha habido especialistas que han hecho algunos estudios comparativos sobre los diferentes marcos jurídicos a nivel estatal que anteceden a esta ley. Sí, eso es muy importante. Antes, a diferencia de otras legislaciones, hoy lo que vimos fue que se legisló en torno en materia cultural, y ya el fenómeno previo que se había dado en el país es que ya existían leyes a nivel estatal, incluyendo una de ellas importante, la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, por Ciudad de México. Entonces, estos marcos de referencia son muy importantes porque a veces me da la impresión que quienes participan quizá desconocen precisamente todo este bagaje de lo que es el andamiaje legislativo, para retomar las experiencias, los aciertos, los errores y los vacíos en materia legislativa relacionados con nuestro tema, con la cultura. A tal grado de que todavía algunas leyes incurren en algunos errores terminológicos, como decir acceso a la cultura, ¿verdad? Y que esto, bueno, ya ha sido discutido y precisado por diferentes autores en su sentido antropológico, cómo vamos a acceder al mismo producto que creamos como sociedades en la sección antropológica. Y hay muchas leyes, incluyendo esta, que dice acceso a la cultura, cuando lo correcto sería mencionar acceso a los bienes y servicios culturales y al disfrute y recreación, reproducción de la cultura en su sentido antropológico, como un derecho cultural humano. Bueno, estamos ahí. A mí me da la impresión, repito, de que hay en ocasiones sí con un aparato conceptual antropológico que se va orientando la construcción de este tipo de instrumentos, pero aún falta todavía mucho mayor presión, y incluso lo podemos ver. Los especialistas en legislación cultural en nuestro país son muy pocos, los podemos contar con las dos manos, si se quiere. No en todos los casos se conoce la reflexión que se ha generado en torno del tema de la legislación cultural. Por ejemplo, yo leo algunos artículos y algunos que se publicaron recientemente a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta ley, algunos artículos que cuestionaban y repetían cuestiones que desde hace años ya se había planteado en nuestro país sobre la problemática que implica legislar en torno de la cultura. Ese es un punto importante. El otro, cómo tener esta correlación entre los preceptos constitucionales y de ahí redactar las leyes secundarias. Y esta es una ley secundaria y su reglamento, evidentemente, repito, insisto y lo reitero, tiene que ser congruente, armónico con lo que dice esta ley. Y voy más allá todavía. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo la experiencia que se dio en la Ciudad de México desde finales de los años 90 y principios del siglo XX, cuando la antigua Asamblea de Representantes se transforma en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con facultades legislativas. En este periodo del 2000 al 2017, lo que se ha visto en la Ciudad de México en particular ha sido la construcción de un andamiaje jurídico relacionado con temas de cultura y patrimonio cultural. Por ejemplo, en el año 2000 hay dos leyes muy importantes, y esto lo vamos a ver ahorita relacionado con las convenciones internacionales sobre cultura y patrimonio cultural de la UNESCO, cómo nuestro país ha ido avanzando como reflejo de los compromisos que se adquieren a nivel internacional, y las mismas leyes van retomando algunos de estos elementos que se plantea con este espíritu internacional universalista de la UNESCO. Por ejemplo, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, que se publica en el año 2000, y que es una de las, una ley que incluso quiere estar a la par o intenta estar a la par o ser en la ley local el equivalente a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que es la que nos rige. La historia reciente de nuestro país, fíjense qué curioso, y como que parecía algo tan natural que nadie reparaba en este aspecto,
Desde 1972 la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como su nombre lo dice, nos habla de los bienes arqueológicos, los monumentos artísticos, los monumentos históricos, pero no estaba legislado el tema del patrimonio cultural y inmaterial. ¿Sí? 1972, precisamente, ya haciendo una correlación de la convención sobre protección del patrimonio mundial y cultural de 1972, corresponde con el mismo año de la ley del 72 de la Ley Federal sobre Monumentos. Y en aquella época, porque también hay que tener presente que lo que estamos presenciando son conceptos de cómo se va conceptualizando en políticas públicas internacionales e incluso a través de diferentes generaciones de formas de pensamiento y concepción del patrimonio cultural, sus políticas y sus legislaciones. Un aspecto muy importante que lo que tenía mayor peso, mayor importancia era el patrimonio, lo que hoy llamamos el patrimonio material, el patrimonio tangible, los monumentos, las zonas, las esculturas, el patrimonio físico. Y hay toda una historia muy interesante que yo les recomiendo que puedan leer, dos textos que me parece que para este tema son fundamentales, básicos, sustantivos, que es uno de Chiara Bortolotto, que se llama La emergencia del patrimonio cultural e inmaterial, y el otro de Florence Lessé, que es una académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde relata precisamente la construcción de los marcos jurídicos internacionales en materia cultural y cómo estos han tenido un impacto en la legislación mexicana, y particularmente sobre el PCI, sobre el patrimonio cultural y material. ¿Por qué hablo de este tema? Porque no se había establecido una correlación directa entre derechos culturales y patrimonio cultural material. Hoy incluso podríamos decir que uno de los derechos culturales puede ser el derecho a la preservación del patrimonio. Sí, pero si recordamos la Convención de 1972, la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, pues estamos hablando básicamente del patrimonio natural, el patrimonio cultural en sus dos grandes expresiones, el material y el inmaterial. Y el inmaterial es donde hoy la mayor parte de los especialistas, tanto antropólogos como juristas, coinciden en que la problemática radica en los derechos colectivos, ¿verdad? En el tema de los derechos colectivos en lo que se refiere al PCI. Les decía yo que en la Ciudad de México se comienza a ver estas legislaciones interesantes, con todos algunos al principio con todos sus efectos, como puede ser esta ley problemática que presenta algunos problemas incluso en términos de sus correlaciones con la Ley Federal sobre Monumentos, que es la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico. En ese mismo año también se publica la Ley del Medio Ambiente, la Ley Ambiental del Distrito Federal, ¿sí? Entonces, vean, se está procurando en esa concepción de la UNESCO de 1972, en lo que se refiere al patrimonio material y por el otro al patrimonio natural. En ese mismo año se publican estas dos leyes. Luego, para el año 2003 se publicará la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, que es la que rige actualmente la vida cultural en el país. Hoy en día, incluso ayer salió una nota en el periódico Reforma, donde se habla de una nueva ley de cultura para la ciudad. Se habla también de una ley de patrimonio cultural, de una ley de derechos culturales, ¿sí? Pero estas leyes, este marco, que son la ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectónico, la ley del medio ambiente y la ley de fomento cultural, son estas tres leyes básicas. Y luego tendremos una, que es en el año 2010, que se reforma y esta ley abroga la del año 1996, que es la ley de desarrollo urbano en la Ciudad de México, en donde también se habla del patrimonio urbanístico arquitectónico. Estas cuatro leyes son fundamentales porque con ellas básicamente se está teniendo lo que diríamos patrimonio cultural, natural, y ahora y todos los monumentos afectos al patrimonio urbanístico, que estarían en lo que se referiría al área de monumentos históricos y artísticos. Bueno, ¿y qué pasa precisamente con el tema cultural? Si nos vamos a la cuestión del patrimonio, fíjense, por ejemplo, la UNESCO tiene en su página, y esto pues afortunadamente es hoy de lo que algo podemos gozar, el acceso inmediato a estas páginas en donde tenemos prácticamente los documentos para descargarlos, leerlos, y al menos en la página de la UNESCO que se llama, ustedes van a tener convenciones,
y aparecen en ella 15 convenciones y 17 convenios. Lo que nos interesa para nuestro caso son estas convenciones internacionales que México, como país parte de la UNESCO, suscribe, adopta y se publican en el diario oficial de la Federación la adscripción a estas convenciones, que también es algo, este es un tema bien interesante, cómo la UNESCO ha ido organizando este corpus normativo a nivel internacional, que requiere todo un proceso de consulta a los especialistas en los diferentes temas para poder concretar lo que son las convenciones y más tarde sus propias directrices. ¿Sí? No son reglamentos, son directrices, las formas en las que esa convención va a operar, cómo se va a aplicar y cuáles son todos aquellos puntos y procesos por los que se tienen que atravesar. La más conocida por todos, creo, la más conocida, estoy casi seguro al 100%, es la convención precisamente para la protección del patrimonio mundial y cultural, porque de ella se derivan las declaratorias de patrimonio mundial. ¿Sí? Entonces tenemos la lista de los bienes que están inscritos en la lista del patrimonio mundial y otra lista reciente después de otra convención muy importante de la década pasada, que fue la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material del 2003. Y de esta otra convención surgen nuevos lineamientos, por ejemplo en nuestro país, que repercuten de manera específica, y vuelvo a citar la Ley de Fomento Cultural porque me parece que es una ley interesante que habría que ser estudiada, no digo que sea perfecta, pero habría que ser estudiada como referente para hacer reglamentos, para tenerlo como incluso como un ejemplo de cómo se aplica la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Por ejemplo, algo muy importante, en términos de estas dos convenciones, la del 72 y la del 2003, pues tenemos ya esta diversificación, ya no solo la protección del patrimonio cultural, sino ahora también el inmaterial. ¿Y qué es lo que se ha entendido? Bueno, y otros dos términos que también a veces se utilizan de manera laxa e incorrecta. Patrimonio cultural material, y lo que se ha establecido técnicamente, es que tiene su respectivo plan de manejo. Y esto lo saben los arquitectos, lo saben los arqueólogos, para los sitios arqueológicos, la gente que trabaja en los museos, el plan de manejo del museo, del sitio arqueológico o el plan de manejo de una zona de monumentos. ¿Sí? Y no es lo mismo un plan de manejo que un plan de salvaguardia, o salvaguardia, como se le quiera decir. Aquí en la Ciudad de México la Ley de Fomento Cultural habla del plan de salvaguarda y la Convención de la UNESCO habla de los planes de salvaguardia, porque así se llama la convención. Bueno, pero hasta ese nivel, por ejemplo, pues todavía hay mucha confusión. Que hay gente que dice, es que tenemos que hacer el plan de salvaguardia de la zona de monumentos históricos, del centro histórico. Pues terminológicamente no es correcto. Los planes de salvaguardia serían para el patrimonio cultural y material, repito, y los planes de manejo para el patrimonio cultural y material. ¿Qué tiene que ver esto en Concepción? Es algo muy importante, que los planes de salvaguardia, hablando del PCI, de acuerdo con lo que dice la Convención y lo que tendría que estar plasmado en el reglamento de esta ley, es un espíritu fundamental que no se puede perder de vista y generalmente se omite. Que los portadores del bien cultural, los hacedores de cultura, ¿verdad? Como algunos autores le llaman, que también esta terminología muy bien sustentada, el portador del bien cultural, como lo dice la UNESCO, o Lourdes Arizpe en su libro el Patrimonio Cultural y Material en México, publicado por Porro en el año 2010, ella dice que propone el concepto más que portador de la tradición, portadores de cultura, o los generadores de cultura. ¿Por qué es importante que entramos al campo de los derechos colectivos? Quizá en el campo de los monumentos y de las zonas arqueológicas no es tan evidente que sí existe un derecho colectivo para la preservación de ese patrimonio, pero en el campo del PCI es clarísimo, nítido, que quienes reproducen la tradición del Día de Muertos, las festividades de los juegos, bueno, las tradiciones de los juegos de pelota de origen prehispánico, las tradiciones gastronómicas en el estado de Hidalgo o en la región purépecha de Michoacán, etcétera, 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 todos estos portadores de esos conocimientos, tradiciones y tecnologías que también la Convención lo considera. El plan de salvaguarda, generalmente cuando lo revisamos nos damos cuenta que es más bien un programa de difusión. Por otro lado,
difundir la tradición del Día de Muertos, hacer el video, grabar la película, a fomentar que el Día de Muertos del próximo año sea espectacular, hacer un trabajo, por ejemplo, para la difusión de la piregua, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien estos aspectos están en el campo de la difusión, algo muy importante en lo que insiste la convención y que tiene que ser reforzado y está precisamente en los reglamentos es poner énfasis en la reproducción de los grupos culturales portadores de la tradición. ¿Sí me explico? La reproducción del grupo cultural para preservar la tradición, no la difusión de la tradición en sí misma. Son cosas diferentes y muchas veces se confunden estos términos. Les leo rápidamente estas convenciones porque vamos a ver precisamente que existe esta correlación. Fíjense, hay una que es la Convención Universal sobre Derechos de Autor. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esta Convención de Derechos de Autor con la cultura? ¿Sí? Pues esto le corresponde valga la redundancia, a los autores, a un escritor, a un compositor, etcétera, etcétera. No, pero ahora les voy a explicar cómo esto es que es la Convención de Ginebra de septiembre de 1952, cómo cobra mucha importancia en función del debate de los derechos colectivos en términos de la preservación del patrimonio cultural y material, porque los juristas dicen, el gran problema de la preservación del PCI, e incluso ahora Amparo Sevilla en un texto que precisamente en el Diario de Campo que salió este mes, el Diario de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó si vamos a la tercera, por favor. Ahí está, el Diario de Campo en este boletín está dedicado a derechos culturales y Amparo Sevilla justamente el tema que toca es este, ¿verdad? Cómo los derechos colectivos en el marco de las legislaciones, específicamente de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pues es un campo por atender, y el campo por atender precisamente es justamente una de las instancias, tener el reglamento que sea congruente. Nosotros hicimos un ejercicio que ya estamos por compartir, la siguiente por favor, que es este libro que ya está prácticamente por salir a la luz, lo trabajamos este año, y es un trabajo que me tocó coordinar gracias a la invitación que me hicieron por parte de la Secretaría de Cultura de la Federal, en donde se llama Comunidades en Movimiento, aproximaciones a la expresión inmaterial del patrimonio cultural, en donde hacemos una revisión actualizada y pormenorizada entre ellas el aspecto legal, las industrias culturales y el PCI, un análisis sobre los procesos de patrimonialización, como se ha dado a llamar, la patrimonialización de bienes culturales, y cuál es el papel de los distintos actores que participan en estos procesos, los actores institucionales a nivel federal o local, los actores, los portadores de la tradición e incluso hasta las mismas empresas que promocionan y que de alguna manera utilizan el patrimonio cultural para el usufructo del mismo, ¿verdad? A través de ofertas culturales, de viajes, de paseos, de recorridos, etc. Entonces, bueno, es un libro que creo que nos da ahora un panorama mucho más claro sobre precisamente el tema legislativo. El doctor Francisco Dorantes, que iba a participar en el foro, lamentablemente no va a estar aquí, él escribió el texto sobre lo que es las relaciones entre la Constitución y la legislación cultural en los estados con relación a la conservación y protección del PCI, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido les repito que hoy uno de los temas fundamentales, quizá el más importante, donde se ha puesto así el dedo en la llaga, es los derechos de propiedad colectiva en función de estas convenciones como la del derecho de autor. La otra convención de la UNESCO es precisamente la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y reglamento para la aplicación de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954. Hay un video, a mí me gusta mucho ese video, hay un video en YouTube donde el doctor Eduardo León, que está aquí presente, hace una introducción precisamente a todo este tema. ¿Sí te acuerdas, verdad, doctor? Donde nos habla cuál fue precisamente el origen de estas convenciones para que en estas formas de normativas y de intervención a nivel internacional para la protección de los monumentos históricos, este patrimonio de la humanidad,
estuviera salvaguardado y protegido a nivel internacional. Bueno, toda esta historia de la UNESCO es muy interesante porque ha repercutido, repito, como es su función a escala universal. Está la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y exportación en la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, que esta convención, como su nombre lo dice, pone el acento precisamente en el tráfico ilícito, ¿verdad? Y que también México ha tomado medidas en ese sentido junto con Interpol. La Convención de los humedales de importancia internacional, especialmente de áreas acuáticas, esta ha tenido otro impacto también importante. Ustedes saben, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México tenemos un sitio Ramsar que está en Xochimilco. En Xochimilco, aparte de ser patrimonio mundial, junto con el centro histórico, está el sitio Ramsar, está un sitio de anidación y también de una categoría de protección a nivel local como área ambiental de la Ciudad de México, entre otras. Y hoy se busca la declaratoria, hablando de procesos de patrimonialización, de las chinampas de Xochimilco como patrimonio cultural, como una tecnología ancestral. Y hace poco, ahorita que recuerdo también, el mes pasado me parece que también la FAO asignó el reconocimiento a Xochimilco como estas áreas de conocimientos tecnológicos ancestrales, algo así se llama, no recuerdo bien el nombre, pero también ya tiene ese otro reconocimiento. La Convención sobre Patrimonio Mundial de 1972, donde habla de los dos conceptos, patrimonio natural y cultural, y que muchas veces el patrimonio natural está fuera de una concepción patrimonial. Se sigue viendo como el contexto, la parte biológica, natural, y se olvida de que es una parte sustantiva de nuestra forma de evolución. Tan grande es esto, que bueno, hace 500 años los españoles pues no tenían una conciencia de que esto era un patrimonio. Los lagos, los grandes 5 lagos, el lago de Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, y el proceso de desecación de 500 años, y ahora estamos haciendo pues, los esfuerzos para que los últimos reductos, principalmente de Xochimilco, pues no desaparezcan, ¿verdad? Después de todo un proceso de 500 años que ha llevado la desecación del valle, de la cuenca de México. Luego está el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural del 2003, y una más reciente que fíjense, reúne conceptos de la Agenda 21 de la Cultura, conceptos de la Convención sobre el Patrimonio Cultural, de derechos culturales colectivos e individuales, de derechos de autor y sobre diversidad cultural. Y es precisamente esta la última, la de 2005, que es la Convención sobre la Protección y la Promoción de las Expresiones Culturales. Y esta lo que hace y pone énfasis es precisamente en los creadores, la protección de los creadores, las garantías, las becas, el financiamiento, todos estos aspectos que deben formar parte de esta protección para la salvaguarda en el marco, y esto es muy importante decirlo, de la diversidad cultural. Por eso me parece que esta última condensa de manera muy importante. Y la UNESCO acaba de publicar precisamente el año pasado, el libro a 10 años, a 15 años de la convención, dice esta fue en el 2005, no, a 10 años de la convención de la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que hace una revisión precisamente de qué se ha avanzado en la materia. Es un libro bastante interesante, incluso hasta un modelo como para poder hacer análisis de esta naturaleza. En síntesis, pues yo lo que creo y considero que me parece muy importante, que cuando se haga el reglamento, precisamente se tenga al lado, así, porque parece absurdo, pero así es, que se tenga al lado la ley, y que de la ley se vaya desarrollando punto por punto, y que otra recomendación muy importante, quienes conocen los procesos tienen que participar en ello. Hay veces que los reglamentos no son congruentes, o sea, el reglamento va por un lado y la ley va por el otro. El reglamento, yo lo veo como una carretera, en el kilómetro 5 hay un hoyo, ya lo saltamos, pero en el kilómetro 10 ya se cayó el puente y no hay cómo pasar. Pues hay que hacer artilugios ahí de interpretación para poder entonces definir con mucha precisión cómo tiene que ser el procedimiento de los reglamentos. La parte normativa es la ley, el reglamento es el procedimiento. Eso hay que tener muy claro. Hay también
El reglamento de tránsito es un ejemplo. Le dice al oficial de policía y le da los señalamientos sancionados para decir hasta dónde es ámbito cuáles son los ámbitos de competencia de la autoridad, hasta dónde están sus límites y las responsabilidades. Ahí lo dice, pero la norma está en la ley. La norma está en la ley. Bueno, y ya nada más para comentar, para terminar, yo nada más pondría el ejemplo de cómo en la Ciudad de México se ha tenido una experiencia sobre la protección, fíjense, hasta ahora de 8 bienes culturales. La historia es reciente, muy reciente, que puede ser analizada y estudiada de manera muy específica porque toda la documentación está ahí. Los expedientes técnicos, los decretos, los protagonistas, quienes han gestionado las declaratorias, todos los procesos de patrimonialización de candidaturas de patrimonio cultural, por ejemplo, las que México se mete en la UNESCO, o las que los ciudadanos, que eso es muy importante, proponen al gobierno de la ciudad para que se declare un bien cultural. Estos procesos son bien interesantes porque varía y hay una graduación entre la exclusión y la democracia. Una democracia excesiva en donde se puede pensar que todo puede ser patrimonializado, es decir, declarado, reconocido, y otra postura en donde, que podría ser en el caso contrario, la indiferencia a la protección del patrimonio. Y ya lo decía nuestro Sara, el patrimonio en riesgo en buena medida es por parte del descuido, en otra medida es porque los presupuestos no alcanzan, máximo en países en donde tenemos, como el nuestro, que tenemos un acervo patrimonial impresionante, pues habrá que pensar precisamente, y aquí hay una palabra que muchas veces, a veces algunos temen mencionar, y que se refiere a la selectividad del patrimonio. No todo puede ser conservado, no todo puede ser protegido. Dicen, no, ¿cómo no? Todo tiene que ser conservado, tiene que ser protegido. Bueno, entonces, ¿cuál es un proyecto, un programa presupuestal que acompañe estos propósitos? ¿Sí? Porque sin presupuesto es muy difícil conservar, sin presupuesto es muy difícil preservar. Y entonces les comento que desde el año 2008, cuando con base en la ley de fomento cultural se hacen las declaratorias en la ciudad de estas de procesos de patrimonialización, fue precisamente con los juegos de pelota de origen prehispánico, pelota mixteca y tarasca. Esos están publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el año 2008, y este patrimonio es promovido por jugadores de la región purépecha y de la mixteca oaxaqueña. No son juegos de aquí, no es el ulama, que muchas veces cuando se oye juego de pelota prehispánica es el ulama. No, estos estamos hablando de los juegos de pelota tarasca y pelota mixteca, de forro, doble y de esponja, ¿no?, que se practican en estas regiones. Y bueno, la atractiva pelota tarasca, que se juega con bastón como hockey sobre hielo, pero es una pelota de fuego, es muy espectacular. Por cierto, la segunda declaratoria fue el antiguo pueblo de San Ángel, en el año 2010, después en el 2011 la orquesta típica de la Ciudad de México. Y después vendrá, bueno, la orquesta típica es una orquesta que tiene más de 160 años de existencia. Por cierto, su concierto conmemorativo es el próximo domingo en el Teatro Esperanza de la ciudad. Aquí justamente aún no lo hemos dado. El concierto conmemorativo de la orquesta típica de la Ciudad de México, que por cierto ahora el doctor Wolfi Cotton hizo investigador de Lina, hizo un nuevo texto para lo que fue el expediente. Entonces hay ahora un trabajo muy interesante porque lo que tenemos son documentos que avalan esas candidaturas y son expedientes técnicos. Por ejemplo, el de los juegos de pelota de origen prehispánico lo hizo la doctora Teresa Mora Vázquez, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología de Lina. También el de la orquesta típica, quien hizo el expediente técnico, el primer expediente técnico fueron los mismos músicos. Hoy el doctor Cotton está haciendo una aportación a ese expediente para enriquecerlo y se va a publicar próximamente. Luego tenemos la representación de la Semana Santa de Iztapalapa, la 175 representación, 175 años ininterrumpidos de la Semana Santa se cumplieron este año, en el 2018. Participan 300 personas, 300 actores. Ustedes saben que es una representación, lo que se declaró fue la representación, la teatralización de Via Cruz, pues prácticamente de lo que es el Via Crucis, porque esa es la última parte en la que se representan los antecedentes y el Via Crucis propiamente. Y hay un expediente que hicieron los mismos portadores de la tradición. Eso es la parte rica de este trabajo.
cosa que no se da en otros estados. Se le contrata al investigador, a mi estimado Paco, digo, ay, no, un buen investigador en temas sobre religión popular, hazte el expediente, ¿no? Y la gente, ¿dónde está su punto de vista? Como digamos, la expresión de la autoridad en el procedimiento, y eso es algo bien importante. Y bueno, después está la colonia chimanista, la Feria de las Flores, en el año 2016, hace un año, precisamente el 16 de agosto, se hizo la declaratoria de las manifestaciones tradicionales de los mercados públicos de la Ciudad de México, y el 14 de diciembre, la declaratoria del amaranto, del Huautla, de Tullehuala, como una de las plantas también sagradas y una planta alimentaria. Bueno, ustedes conocen todas las propiedades que tienen y que se da justamente en esta región del sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, en esta franja intermedia. El Huautla no es un producto chinampero, no es un producto de ese tipo de ecosistema humedal, sino es de la montaña media. ¿Sí? Entonces, bueno, todo este patrimonio que tenemos, lo interesante, y eso a mí me parece muy interesante, y un ejemplo a retomar de las buenas prácticas, cómo los portadores de la tradición participan desde la elaboración del expediente técnico, seguimiento de todo el proceso de la declaratoria, hasta su declaratoria lista, y después la conformación de las comisiones, donde ellos participan de manera activa. Porque algo muy importante, y no debemos de poner de vista, el PCI, por ejemplo, a diferencia del patrimonio físico, su preservación está fundamentada en los portadores de la tradición de las instituciones. Las instituciones son la compañía. Entonces creo que hay mucho que hacer, mucho que recuperar, y reitero, aquí con nuestro país a veces como que se parece ser que todo empieza desde cero, y no hay una gran experiencia en los estados en lo que se ha tratado en materia legislativa. Digo, ninguna es perfecta, todas son perfectibles, se pueden modificar, pero creo que hay caminos que se pueden acortar muchísimo. Y esta ley, que viene a ser quizá una de las últimas, no me atrevería a decir la última, pero sí una de las últimas en materia cultural, porque hay estados que sobre esto legislaron hace ya 10, 15 o 20 años, como fue el caso de México. Muchas gracias. Pues les agradecemos a ambos sus conocimientos, y recogeríamos algunas preguntas breves, porque ya vamos sobre nuestro tiempo y están nuestros dos expositores de la siguiente mesa, tanto el doctor Alejandro Villalobos como el doctor Eduardo Gómez. A ver, compañeros, si nos dice su nombre. No, yo creo que rápido podemos recoger unas 3, 4 horas. Soy Gerardo Tobar del taller de impresiones. Mi pregunta es a Lucio. Yo participé hace algunos años, o presencié más bien, unas situaciones que curiosamente vi en dos pueblos tradicionales, uno en la zona metropolitana de la Ciudad de México y otro dentro del Distrito Federal. La cuestión aquí es que, y vaya, el punto es problematizar o preguntar sobre la situación de cómo el patrimonio cultural inmaterial, que debe de basarse en los portadores de la tradición, puede garantizarse que real y efectivamente se haga esto. Porque lo que nosotros percibimos en determinado momento a propósito de unas danzas tradicionales fue que en un contexto determinado hubo un conflicto político entre dos grupos por poder, ¿no? Por el poder dentro de las mayordomías y los grupos dentro de la organización tradicional. La mayor parte de un grupo estaba sustentado y respaldado por la gente, por las organizaciones tradicionales, por los grupos tradicionales, y sin embargo el otro grupo lo que hace es desarrollar una narrativa, ponerla por escrito y presentar entonces una historia o una fundamentación pseudohistórica, pero que era irreal, que no contaba con el apoyo de la comunidad, y que sin embargo apelaba incluso a estos convenios. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo garantizamos que ante casos muy concretos, incluso estos convenios que pretenden proteger los bienes materiales tradicionales no se conviertan en herramientas precisamente para lo contrario de lo que estarían destinadas? Gracias. Bueno, ese es uno de los puntos sensibles de esta temática, y novedosos hasta cierto punto, porque tenemos mucha más experiencia, repito, en la
legislación en el ámbito de monumentos, en la parte física que es intangible. Pero ¿por qué es importante? Aquí la ley, por ejemplo, es fundamental. La ley de la Ciudad de México dice que todas las declaratorias que se hagan en la Ciudad de México son declaratorias en beneficio de los ciudadanos, sin fines de lucro. Cualquier persona que quiera hacer una declaratoria, y esa es una facultad que tiene la autoridad, hacer una declaratoria, en este caso en la ciudad firmada por el jefe de gobierno, que es la única persona que está facultada por la ley de fomento cultural para hacer una declaratoria de este tipo, la Secretaría la gestiona. Nosotros hacemos todo el proceso de gestión de la declaratoria, desde la asesoría, la creación de un expediente técnico, la redacción, pero los investigadores son las personas. Es un tema muy importante porque hay gente que de pronto dice, y nos ha tocado el caso, yo quiero declarar la Semana Santa de qué lugar, no voy a decirlo, pero llegan y nos piden eso, y mandan a su carta, todo el procedimiento formal. Por eso es muy importante, el procedimiento está clarísimo y es incuestionable decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Les mando la carta o les mando un correo electrónico? No. La ley dice que tienes que mandar una carta dirigida a la Secretaría de Cultura acompañada de esta documentación de identificación oficial. Lo importante que es, hay intereses, hay grupos con intereses, personas y grupos con intereses distintos. Alguna vez alguien nos dijo, quiero declarar la Semana Santa en tal lugar, la Semana Santa, ya está la palabra, pero le digo, ¿y si quiénes son los promoventes? ¿Quién es el grupo, la asociación? No, yo la quiero declarar porque quisiera yo que cuando fuera ya patrimonio cultural, yo quisiera cobrarle a la gente que va, a los vendedores, que cobrarles, pues porque que a mí me den algo porque pues yo ya tengo la declaratoria, como si fuera un bien que se puede usufructuar, por ejemplo. Y eso está prohibido. Si eso la ley no lo prohíbe, puede generar confusiones o cosas. No, pero lo importante es eso. La ley dice muy claramente que son bienes colectivos, y además el reglamento dice cuáles son los procedimientos. Entonces, si el ciudadano desea algo que no está dentro de la ley, pues con la pena, pero no podemos actuar al margen de ella. ¿Sí? Y es muy común que suceda esto. Ahora, cuando un bien ya está patrimonializado y un grupo que hace una gestión indebida, pues eso también genera problemas entre la misma comunidad, y eso también suele ocurrir. No somos grupos homogéneos, generalmente siempre hay grupos con intereses distintos, hay contradicciones, enfrentamientos, etc. ¿Cómo conciliar eso? Pues a la autoridad le toca precisamente intervenir el cumplimiento de la normatividad de legislación en pro de la protección del patrimonio cultural y no de los intereses privados. Es que eso es algo muy importante. Si ahí lo perdemos de vista, vamos a tener conflictos que en un momento dado pues pueden llegar a suscitarse y necesariamente. ¿Sí se ve? O sea, es algo de con lo que se interactúa permanentemente, pero insisto, el marco es decir, la ley, esto es lo que está permitido, lo que no está permitido es esto, y una declaratoria es para esta gente. Sí, de Alberto, un comentario, con ello terminaríamos la mesa para dar paso a la siguiente. Alberto, por favor. Rapidísimo. Rapidísimo. Sobre la participación del compañero, me parece que esto tiene otros trasfondos todavía mayores, ¿no? El primero es, por ejemplo, un proceso en el cual no solo se apela a una cuestión de relaciones de poder, sino también de pronto una manipulación de los referentes históricos. Pongo un caso rapidísimo: la palabra Cuautepec con H y la palabra Cuautepec sin H. Para los estudiosos del náhuatl simplemente son dos cuestiones totalmente radicales, y dentro de la misma comunidad hay quienes apelan a que es un cerro de águilas y hay quien dice que es un cerro de árboles, ¿no? Entonces, y esto ha generado conflictos y manipulaciones al respecto que me parece que son importantes a poder llevar a cabo. Y el otro punto quizás de mayor riesgo es que este tipo de acciones puedan generar procesos de gentrificación que nos llevarían a otros escenarios. Hay una sola pregunta más y damos por concluida la mesa. ¿Para quién la pregunta? Es para el doctor Lucio. Bueno, entiendo que esta es una pregunta un poco más relacionada con las instituciones y bueno, las convenciones. Entiendo que el INAH pues, ha sido tomado como un modelo de referencia para la UNESCO. Y lo que me es difícil comprender es por qué si la UNESCO acompaña la creación de la Ley General de Cultura, se establece en el artículo 39 la participación del sector privado, cuando en el artículo 5 de la Convención del 72 cita instruir en su territorio uno o varios servicios de protección y revalorización del patrimonio dotados de un personal adecuado,
etc. Y el artículo 4 habla de que el Estado tendría que hacer esto mismo con sus propios recursos. Entonces, eso, y la segunda sería que si puede, por favor, repetir las dos lecturas esenciales. Sí. Bueno, en principio yo no soy doctor, pero gracias. Y con relación a lo segundo, tengo entendido, y esto fue uno de los puntos que se discutieron después de que se publicó la ley el 19 de junio, es que la ley no había sido el proyecto que inicialmente se había trabajado y que tenía una visión más social y más completo. Fíjense, además me llama mucho la atención en aspectos cuantitativos, y generalmente esa parte no se le presta mucha atención, pero es interesante. Esta ley es como bastante austera en función de proyectos que hace años, ustedes lo recordarán, en el INA, internamente en el INBA, se discutieron en 2000, 2003, 2005 o incluso hasta antes, desde 1996-97, proyectos de la ley de cultura. Y esta ley como que no refleja todo eso, esa cantidad de reflexiones, de propuestas que se hicieron. No sé, yo no estuve dentro del grupo ni estuve cercano a los diputados, pero me da la impresión de que esta última redacción, bueno, y que fue lo que se publicó en la prensa, fue ya un trabajo donde se hicieron modificaciones al documento que incluso el grupo de los, me parece que eran 13 especialistas que habían participado allí, incluyendo gente de la UNESCO, había propuesto. Pero tengo entendido que el texto, la versión final fue modificada. Pero toda esa documentación, digo, está en internet, el seguimiento se le puede dar. Yo no me atrevería a decir por qué aparece la iniciativa privada ahí, en calidad de qué, eso habrá que reglamentarlo también, cuáles son los límites, las facultades que tendría la autoridad con relación a darle atribuciones a la iniciativa privada en qué sitio. Y en el otro, si gustan, les voy a dar mi correo electrónico, luciolaraflata@gmail, y les mando las lecturas. Ahora tenemos una muy buena selección de material sobre estos temas, esta, la de Chara Bortolotto y la de la doctora Florent Bessé, que son, les repito, las dos básicas. Mucho de lo que se lee sobre legislación cultural, sobre patrimonio cultural, sobre reglamentos y todo eso, eso es mucha repetición lo que yo veo, pero ahí está concentrado, y estos son los dos artículos, uno en legislación de Florent Bessé y el otro sobre las perspectivas internacionales de la conservación y la historia de cómo se ha venido gestando la protección del patrimonio material e inmaterial a nivel internacional, con Chara Bortolotto. Entonces, si gustan, les mando esta información, me escriban y les mando los artículos. ¿Podría repetir su correo? luciolaraflata@gmail.com. Pues a ambos les agradecemos infinitamente